Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estas mañanas de reflexiones, donde vamos a tomar los devocionales, donde aprendemos un poquito más de las cosas del Señor. Y hoy tenemos la oportunidad de aprender de un amigo. Estamos hablando del pastor Guillermo Virginillo, y ya lo conocen Vicky también, bueno, que es su mujer y pastora también que está enseñando. Así que estamos contentos porque hoy vamos a ser ministrados en algo que es el reino de Dios, el tema que estamos hablando durante toda esta semana. Así que te damos la bienvenida, Guillermo, y bueno, estamos abiertos en el espíritu para recibir lo que el Señor tenga para enseñarnos a través tuyo, ¿eh? Bueno, en primer lugar, muy buenos días y gracias por poder compartir también con tantas personas que nos están siguiendo y que quieren crecer en estos tiempos que parecen que son de quietud y tiempos de no crecimiento, y sin embargo, a través de las redes y de los medios podemos seguir estando, como me decía un hermano el otro día, congregado en una forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Cuando hablamos de la palabra reino, que es algo que desde que uno llega a la iglesia se empieza a mencionar, hay que diferenciar qué es un reino, y dentro de la diferencia que es un reino nos vamos encontrando con que la palabra, a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o dentro del pacto eterno, llamado también en la parte que estamos viviendo actual, la palabra reino está definida políticamente, pero también está definida por un área de gobierno. Cuando uno vive en un mundo, y más que nosotros tenemos que entender que pertenecemos, o sea, para poder hacer la introducción, yo me tengo que situar en un escenario. ¿Qué es lo que me van a querer hablar para que yo lo pueda interpretar? En primer lugar, en este escenario, nosotros estamos hablando prácticamente a todos los que nos escuchan, a personas que son de cultura latina, o sea, vivimos en un continente llamado continente americano, con una cultura latina y en un país o una región que naturalmente, por nuestros ancestros, fue colonizada, no, fue conquistada, no colonizada, y que fue culturalmente cristianizada principalmente por el catolicismo. Esto Sí, que parece una ensalada es tremendamente importante sí, claro, entenderlo, claro. porque aún a través de lo que nosotros mamamos o aprendimos prácticamente que viene de nuestros ancestros de segunda, tercera generación, en la gran mayoría latina tenemos una ascendencia europea, por eso llamamos tanto de nuestros ancestros italianos, ¿No? españoles, aún rusos, pero no podemos ignorar eso, porque nuestra mente y nuestra carga de nuestros pensamientos están hechos con esta cultura, incluso cargados con una lengua. Yo tengo 68 años y me crié, y normalmente cuando yo daba mi apellido, solíamos decir, mi apellido es Virginilo porque viene de origen italiano, pero mi madre viene de origen español y es Ramírez. Y uno muchas veces usaba esa ascendencia para establecer por qué uno hablaba así, por qué uno se comporta así, pero si no entendemos esta carga cultural en nuestra mente, nos va a costar interpretar la palabra reino. Por Concepto. eso, cuando hablamos de reino como un sistema que inicialmente podemos definir es de gobierno, la palabra reino culturalmente, a cualquiera de los que nos están escuchando, y yo los animo a que entren en sus mentes y entren en sus pensamientos y aún en sus investigaciones, que ninguno de los que están escuchando prácticamente nacimos en un reino. Y no. Nacimos en una cultura occidental, nacimos en una cultura que le terminamos llamando de diferentes maneras, democráticas, gobiernos que en algún tiempo se llamaron de facto,
pero ninguno de nosotros prácticamente nació en una cultura o en un país donde decimos tenemos un reino. Aun cuando hablamos de España, son reyes, reinos caídos, pero tienen un rey y una reina. Inglaterra tiene un rey y una reina. Entonces, cuando yo voy a la palabra del Señor y empiezo a ver desde el principio, incluso uno ve en Éxodo nomás, muy al principio de las Escrituras, cuando en Éxodo 19 dice, y vosotros, 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Para el cristiano, para el Hijo de Dios que nace de nuevo, ya le están poniendo en la cabeza que tiene que hacer un cambio hasta en la forma de pensar. Porque me dice, yo tengo que ser un reino. Y nunca entendí que es un reino, porque nací Ahora, en un sistema democrático. Sí. sí, escúchame, voy a esto. Es difícil, a mí me parece que hay conceptos que los tomamos como naturales, pero en la realidad son difíciles de asimilar. Porque si a mí me dicen hoy en día, tenés que dar tu vida por un rey, digo, a ver, pero ¿quién es el rey? ¿Quién se cree que es, viste? O sea, Clarísimo. y tampoco entiendo por qué de pronto en una época, de pronto la gente daba su vida por el rey, o gente en España dice, no, porque el rey, y tan orgullosamente, uno no entiende por qué tan orgullosamente alguien o va a estar orgulloso porque tiene un rey, o porque pertenece a un reino. Es verdad, es muy difícil que nosotros podamos entender la importancia de un rey, siendo que políticamente hemos renunciado a eso y hemos atentado contra eso. Porque la revolución desde Francia, desde voltear el rey, digamos, para establecer una, se lo llama democracia, pero no es correcta la palabra en realidad, porque no tenemos una democracia. Una democracia, de donde viene la palabra democracia, como era en democracia, no era triangular así, era triangular así, era al revés, ¿no? Hoy en día son representantes del pueblo, pero no es una democracia, no votamos nosotros. Hoy en día digamos, no hacen, los que gobiernan no hacen exactamente lo que nosotros queremos, nosotros le delegamos autoridad y hacen básicamente lo que quieren. Y de acuerdo a la opinión pública, como la vayan manejando, se va armando, ¿no? O sea, es otra cosa. Entonces, pensar de pronto en un reino, en un rey, realmente hasta no le vemos el sentido, básicamente. Por eso yo creo que es tan difícil entender la idea de que estamos en un reino celestial cuando aceptamos a Cristo, ¿no? Es muy buena la pregunta que hiciste, es muy buena. Decís, ¿por qué dar la vida por un rey? En primer concepto, el concepto básico de un reino, el reino en primer lugar necesita tener una geografía. El reino nos daba espacio, nos decía, en los reinos de la tierra estoy hablando, Sí. decían, es un lugar en el que se gobierna. Pero Acá, lo interesante exacto, pero lo interesante en ese alcance que tenía el rey, ese rey empezaba a guiar e imponer ciertas pautas, pero había una que era muy interesante cuando uno vivía bajo un rey, que el rey a mí me protegía en los momentos de crisis. Por ejemplo, cuando venían las invasiones de otro reino, el rey me dejaba meterme adentro de las murallas y el rey sacaba su ejército para protegernos. Entonces era un intercambio, si bien yo era un súbdito, pero ese rey no solo me dejaba habitar en esa región que es muy interesante, los reinos naturales, se congregaban teniendo, entre otras cosas, un tema que se llamaba la raza, eran de raza tal, eran de lengua tal, o sea, los reinos primitivos conservaban esa esencia a la que ellos habían gestado. Por eso hay razas, hay lenguas que abarcaban lo que era un reino. Ese rey me dejaba trabajar, en términos modernos, era criar mis ovejas, tener mi cultivo, yo tenía que darle una parte siempre de lo que yo producía, pero a cambio de eso había una protección en caso de guerra. Ese es un principio básico de un reino, vuelvo a repetir, reino natural acá en la tierra. Entonces ahora decimos, bueno, ¿cómo nos metemos
en el reino de Dios, que es nuestro tema a tratar. Entonces, pero si no entiendo este concepto cultural, ¿por qué yo podía dar? Y esa pregunta que hiciste fue muy buena, Leonardo. ¿Por qué puedo dar la vida por el rey? Porque el rey, cuando eran reyes buenos, en caso de que yo vaya a la guerra y muera, ese rey protegía a mi familia, lo que quedaba de mi familia. No le quitaba, después vimos, porque la Biblia da todo tipo de reinados. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento va pasando y va aclarando específicamente cómo era ese reino. Reinos buenos, reinos malos. Tenemos, y es muy importante entender, nosotros tenemos dos reinados que es digno de estudiarlos, que es el reinado de David y el reinado de Ezequías, que son llamados los dos reyes mejores que tuvo, pero vuelvo a repetir, en el mundo natural, en el Antiguo Testamento, y todavía no eran reyes que habían conocido a nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Cuando nos vamos, porque quiero avanzar un poco, cuando empezamos a entender este concepto de reino, ahí es donde empieza. Cambia a partir de la cruz, por eso es tan importante, queridos amigos y hermanos, cuando uno estudia esto en lo natural, es importante entender, y aún leyendo las Escrituras, es muy importante diferenciar el reino a partir de la cruz. ¿Qué pasó después de la cruz? Si los reinos después de la cruz, uno ve, aun cuando el Imperio Romano toma Jerusalén y los hace súbditos de ellos, es muy interesante el concepto cultural de Roma. Roma le dijo, sigan hablando en hebreo, no tengo problema, sigan teniendo su rey, no tengo problema, pero ustedes me sirven a mí. Ese es el concepto de imperio, o sea, de rey de reyes, con minúscula este tema. Claro. El imperio tomaba una región, no te hacía cambiar la lengua, no te hacía cambiar tu cultura, pero vos servías a ese rey. Ya no eras más el que tenías autoridad y el que dabas la vida por los tuyos. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, que vino en forma de hombre, y acá también es muy importante para poder meternos en los últimos minutos, y este tema, querido Leo, este tema no puede agotarse acá, es un tema extremadamente uno de los más complejos que tenemos para tratar. Esto podría llevarnos mucho tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Viene nuestro Señor Jesús en forma de hombre, Dios en forma de hombre. Vamos bien hasta acá. Sí. Pero todavía el Señor Jesús, aunque lo estudiamos, lo leemos y tratamos de aprender de él en los 4 evangelios, tenemos un problema. Nuestro Señor Jesús, fíjense lo que estoy diciendo, nuestro Señor Jesús vivió en el Antiguo Testamento. O sea, la obra de los 4 evangelios están escritos antiguo testamentariamente, con lenguaje antiguo testamentariamente. Entonces, yo ahí tengo el primer choque cultural de cómo nos enseñaron a leer la Biblia. Nosotros pasamos al Nuevo Testamento, es más, la Biblia escrita dice Nuevo Testamento, pero mi mente tiene que luchar que los 4 evangelios, sacando el último renglón, fue Antiguo Testamento o primer pacto que hace Dios con los hombres. O sea, Jesús habló en Antiguo Testamentariamente, Jesús caminó Antiguo Testamentariamente, Jesús dirigió Antiguo Testamentariamente y nuestro Señor Jesús le habló a los judíos. Ahí tenemos un conflicto cultural y esto va a dar incluso para muchas preguntas que yo sé que después le van a hacer al pastor Leo. Y lo van a agotar de preguntas, porque es duro esto. Mirá, yo te vengo a decir, ¿cómo? ¿No es que el Señor Jesús vino a salvar al mundo? Y yo te digo, mirá, Él le habló a los judíos, Él no le habló a los gentiles. Es más, a los gentiles los rechazó. Tenemos el caso de la mujer que le pide que sane a su hija, y le tiene que decir esta mujer por revelación, hablándole, dice, Señor, pero los tuyos, dice, yo quiero comer como un perro de las migajas que caen de la mesa de ellos. Se pone en condición de perro para buscar que alguien lo ayude. Por supuesto que el Señor Jesús tenía claro lo que iba a pasar ahí, y era una lección para los hijos de Dios, y esto también para nosotros, las migajas
migajas que caen de la mesa, queridos hermanos, esto es para que lo toquemos en otro tiempo, y que de la mesa cae cosa demasiado sabrosa, demasiado rica y muy, y sin embargo lo dejamos, como quiero de Dios, no puede tirar una miga de la palabra que recibió. Pero bueno, volvamos. Estamos con el Señor Jesús todavía y tenemos que llegar al reino de los cielos. Espera, Sí. esperame un segundito que quiero ver algo. Bien, ahí se conectó. Espérame. Muy bien, entonces, nos quedamos con esto de que la mesa del rey, de que la mujer le dice que se pone en lugar de perro para comer de las migajas, pero se escuchó muy cortado, así que me gustaría que lo Bien. repita. Cuando estamos hablando para poder meternos bien de lleno al reino de Dios, estamos hablando de nuestro Señor Jesús en carne, todavía caminando por las Sí, calles. está claro eso. Y tenemos una de las tantas confrontaciones, y decíamos hace unos minutos, que el Señor Jesús, en rigor, vino a predicarle a los judíos. Y suena raro eso, ¿cómo? ¿No es el reino universal? ¿No es que el Señor vino por todo el mundo? Sí, pero Él habitó un cuerpo, una geografía, habitó un reino terrenal, un reino terrenal. Había un rey, Él nace con el rey Herodes y la Biblia se encarga de hablar eso. Entonces, Él va creciendo y no tiene conflicto con seguir habitando un reino terrenal, porque Él viene a anunciar un reino superior. Ahora, decíamos que uno de los tantos acontecimientos, para meternos en lo que es un rey, una mujer sirofenicia que era griega, y es interesante porque el pasaje de Marcos 7:28 habla que esta mujer dice que era griega y sirio-fenicia de nación. Miren esa expresión, sirio-fenicia de nación. Acá aparece la otra palabra, nación, que la vamos a tener que incorporar también junto a la palabra reino. Griega y sirio-fenicia de nación. Fíjense, tremenda explicación para hablar una mujer pobre que tenía una hija con un espíritu inmundo. O sea, si vos representás el conflicto que tenía, era demasiado, la Biblia le da demasiado, se encarga demasiado en hablar desde lo que estamos hablando al principio, de una región, de una cultura, de una forma de pensar. Y esta mujer le dice, en primer lugar, cuando se dirige a Jesús, no le dice Jesús, le dice Señor, le da, sí, pero tranquilo. Perfecto, bueno, continuamos entonces. Entonces me estabas Sí, explicando, Sirofenicia de nación, si griega, está bien. hace una descripción, acá las escrituras, hacen una definición geográfica, cultural, porque habla de una región, de una cultura, y es más, dice que el Señor Jesús fue como secretamente a la región de Tiro y Sidón. Dice, y entrando en una casa, lugar geográfico, una casa, no, dice, no quería que nadie se entere, pero es imposible, porque ahí es lo que vemos, lo que vamos a hablar un poco más adelante, que es gobierno espiritual. Es imposible que donde caminaba Jesús la gente no se entere. Y entonces esta mujer le viene a pedir, por favor, que sane a su hija de un espíritu inmundo. Y la acción de Jesús, en palabras de Jesús, dice, no me es dado
darle esta comida, dice, a los perros, y usa una palabra hasta grotesca. Y la mujer le aclara y le dice, fíjense textuales palabras, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan, el pan, la palabra de Dios, el pan, el alimento de vida, de tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y acá es donde ella respondiendo, dice una palabra también fuerte, le da, y acá viene lo importante, cuando te dirigís tantas veces a quien le hablas, ¿qué rango le das? La señora, esta mujer, utiliza el término correcto. Le dice, sí, señor, le da el rango del rey a quien tenía que hablar, sí. No, digo un rango de autoridad. Entonces, le da un rango donde lo compromete, le dice, yo me hago súbdito, aunque sea un perro, pero quiero ser el perro de este rey. Fíjense la posición, es tremendo, esto se ha predicado mucho, pero es tremendo. Esta mujer tenía concepto de cultura de reino. Se mete, dice, yo quiero estar en tu reino, aunque entre como un perro, como un animal. Fíjense lo tremendo es, hasta a mí me emociona cuando digo, alguien hasta como un perro está dispuesto a someterse a un rey que sabe que en ese reino lo van a proteger y hay solución para sus crisis. Y entonces ahí es donde el Señor Jesús dice, nunca vi tanta fe. Claro. Dice, no bien los míos. Y le dice, y que me tires las migajas, y acá viene el otro término que nos exhorta a nosotros como hijos de Dios, las migajas que caen de la mesa de tus hijos. Es tremendo y es realmente a mí me apasiona. Dice las migajas, o sea, todos nosotros, queridos hermanos, y esto sí tenemos que ir haciendo un intercambio, todos nosotros, por poseer la palabra de Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón, cuando hablamos, tenemos que entender y no tener vergüenza. Somos poseedores de palabra, de pan de vida para quienes nos escuchan. Entonces, acá estamos viendo cómo aún en el Antiguo Testamento que habitó Jesús, ya había personas que decían, yo ya vi el nuevo reino, lo que se viene, me quiero meter abajo de este rey. Entonces, vamos a avanzar un poquitito más, porque los minutos avanzan. Entonces, este Señor Jesús habla durante todo su ministerio en la tierra prácticamente a la cultura judía, y para que sean salvos los judíos. Le dicen, el reino de Dios se ha acercado, dijo Juan el Bautista. Primero se había acercado un reino, pero Jesús dijo, ese reino ya está aquí. Pero ¿a quién le puedes decir ese reino ya está aquí? No te lo puedo decir a vos ni a mí porque nosotros no pertenecemos a ese pacto. Mirá qué interesante. Yo no nací en el antiguo pacto, por eso, queridos hermanos, por eso le digo, a mí me gusta que te quedes con algún desafío en tu mente. Por eso es tan hermoso entender, primero, los hijos de Dios que habitamos hoy la tierra, no nacimos ni nos tienen que pasar del antiguo pacto al nuevo, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No, nosotros ya nacimos en el pacto eterno. Entonces, ya nacimos para habitar este reinado. Entonces no tenemos que conflictuarnos con lo que las Escrituras dicen, pero Jesús viviendo a los judíos les tuvo que decir, un reino se le acercó. Y Jesús les dice, se ha acercado, está entre vosotros, pero ellos no lo vieron. Entonces, viene en lo que llamamos después de la cruz, y acá ya nos metemos a hablar del reino de Dios, viene la cruz, Jesús muere y resucita Cristo. Entonces, yo para empezar a poner la palabra reino de Dios, me tengo que ubicar después de la cruz. Pero aún después de la cruz, ustedes van a ver, no digo dos tipos de apóstoles, por favor, y esto puede llevarme a que después discutamos mucho, pero ustedes vieron que Pedro, en su primera etapa, él sigue predicándole a los judíos. Y les decía, tienen que hacer esto, se tienen que circuncidar. Y era un apóstol discípulo de Jesús. Sin embargo, su cultura era tan fuerte que él no podía dejar de seguir con lo que Jesús le había enseñado.
Era Entonces, más en judío el... que cristiano, básicamente. Exacto. Era judío mesiánico, por decirlo. Exacto. En cambio, aparece un apostolado como el de Pablo, que Dios dice, yo necesito a alguien que no me haya conocido en forma de carne, Que no esté cuadrado como... culturalmente que no esté cuadrado. Ahora, Pablo, si vos lo mirás, perseguidor, era, hoy diríamos de lo peor, pero dice, necesito a alguien que no me haya conocido, porque para que no se contamine con la cultura, no con Jesús, con la cultura y la forma de pensar. Acuérdense que la introducción fue que traemos una forma de pensar. Si pensamos en democracia y me hablan de reino, me dicen, ¿pero qué querés? ¿Que traiga el reino de España, el reino de Inglaterra? No, son reyes caídos, pero que habitan en la tierra. Pero sí podemos entender algún concepto cultural de cómo se maneja. Este reino que anuncia Jesucristo empieza, y ustedes cuando leen el libro de Hechos, van a ver incluso en los primeros 6, 7 capítulos que todavía hay una partecita media, podríamos decir, hablada en un poquito lenguaje más judaico. Pero después del capítulo 7, 8, ya hay un Pablo que dice, y durísimo, escuchá esta palabra, escuchá un apóstol sobre el cual estamos nosotros educados, que te dicen, no quiero que me hablen de Jesús. Ahora, yo te digo hoy en día, año 2020, yo me acerco con un pastor tradicional, me acerco con un hermano que hace 40 años que es cristiano, y le digo, no quiero que me hables de Jesús, es muy probable que nos peleemos. Porque eso es, y siempre me acuerdo de este pensamiento, que me fue enseñado hace años y me gusta por mi forma a veces de pensar. Dice, hasta que Dios no ofende tu mente nunca está dispuesta a cambiar. Y este pensamiento me gustó porque ahora digo, pero a mí me enseñaron de Jesús y yo Claro. le oro a Jesús. Y viene un apóstol que dice, no quiero que me hablen de Jesús. Ahora, no habla de que no sirve, no habla, o sea, no es que lo echa fuera de todo, pero dicen, señores, yo ya conozco algo superior a esto que ustedes están peleando. Yo ya estoy en una dimensión y acá viene gobierno espiritual y acá viene la primera manifestación en la tierra de lo que se quiere hablar, que en rigor es en la tierra, pero cuidado porque el reino de Dios es un gobierno espiritual, ¿no? Por eso dice que el reino de Dios, Romanos dice, el reino de Dios es gozo, es paz, es justicia. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a ver que ya el reino de Dios no es comida ni bebida. Miren a la mujer sirofenicia, todavía le habla de comida de pan y migas que caen al piso. Está hablando, todavía lo puedes entender con Una términos forma metafórica culturales. igualmente, ¿no? Pero ahora ya viene un apóstol con una educación, una revelación, en rigor es una revelación, donde dicen, no hablen más en ese lenguaje, porque saben que no es que esté mal, pero es como un niño que a mí tengo mis nietas, y una nieta muy pequeñita, aún me gusta cuando habla mal, porque a uno le suena hasta cómico, ¿no? En vez de decir, por ahí, vos le ponés una palabra difícil como helicóptero, y por ahí le sale coliboto, no quiere decir nada, pero uno se ríe y disfruta el error didáctico, el error cultural, el error de dicción. Pero es una niña pequeñita, muy pequeñita, que balbucea palabras. Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios, después de tantos años, y ya no está más en jardín? Acuérdense que Dios dice que mientras somos pequeños, necesitamos nuestros ayos. El ayo, traducido al día de hoy, era quienes cuidaban y educaban a los hijos de los nobles, de la gente que podía hoy pagar un servicio, pero mientras eran niños, dice, el niño que está bajo la tutela de un ayo, de un cuidador, dice, en nada difiere de un esclavo, dice, porque no es libre. Ahora, este reino de Dios, lo primero que establece es una libertad, pero es una libertad en el espíritu. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que
ir a la cruz, morir, resucitar, y viene la otra parte. Acá tenemos que tener un diagrama dibujado, porque es importante en esos 40 días que el Señor está resucitado en la tierra y caminando por la tierra, aunque su reino, el reino de Dios, es espiritual, le tuvo que dar una instrucción precisa para decir, muchachos, todo lo que les enseñé, necesito que lo migren a esta nueva versión. Es como cuando uno en la computadora pasa de un sistema, para los que son informáticos, de un Windows a otro, no es que el otro no sirve más, pero decís, mira qué bueno, este supera ampliamente al otro sistema. Y Dios lo que quería hacer a través de nuestro Señor Jesucristo era decir, muchachos, si ustedes pasan a este reino, que es el reino de Dios, que es el reino donde van a poder expresarse a través del Espíritu Santo, va a ser un reino que ustedes van a querer nunca haber conocido, el reino del primer pacto o del Antiguo Testamento. Entonces, el reino de Dios empieza a decirnos, ¿y bajo qué dominio? ¿Bajo qué cultura? Y acá viene el gran conflicto. Seguimos siendo argentinos los que nacimos en esta tierra, o chilenos, o paraguayos, seguimos pensando, y aún nos cuesta mucho pensar. Fíjense, en esta pandemia, una de las cosas que se vio es la desesperación por volver a su tierra de la gente que quedó atrapada afuera. Ahora, no fue solo por el tema de plata. A mí me sorprendió, escuchen esto. En Venezuela, 12.000 venezolanos volvieron porque dijeron, si es que nos vamos a morir, me quiero morir en mi tierra, para que vean el peso que tiene una cultura que está injertada prácticamente en nuestra genética. Guillermo, ahora, pido que des el cierre, dale. Porque bien, se me está entonces, haciendo... exacto, sí. Dale. Para ir cerrando este tema en el día de hoy, les quiero decir algo más para que sigan investigando sobre este reino. Y quiero terminar con una palabra en donde nuestro Señor Jesucristo, para manifestar este reino, nosotros tenemos que decir, ¿qué es lo que por quién voy a ser gobernado? ¿Quién va a gobernar mi vida? Por eso es que cuando nosotros aceptamos a Cristo por medio también y teniendo el Espíritu Santo y somos pan de vida, el Señor dice en su redención final, y eso es para tratarlo en otro tema, cómo tenemos que ir redimiendo nuestra alma para que pueda revelarse este reino de Dios, que es maravilloso. Fíjense que en Apocalipsis termina diciendo que el Señor en su muerte, en Apocalipsis 5:9, termina diciendo que nos tuvo que redimir de todo linaje, o sea, de la raza, del origen que tenemos, de la lengua, del pueblo y de la nación. Nos tuvo que redimir de eso para que entendamos que ya no es cuestión, o sea, seguí hablando español, seguí creyendo en el lugar que naciste, pero Dios te dice, cuando vos empieces en tu mente, en tu espíritu, a querer habitar este reino, que es el reino de Dios, este reino va a ser el que te va a hacer funcionar en todo. Ya lo que va a salir de adentro tuyo es aún la acción de gobierno. Dios en este reino de Dios lo que quiere es tener absoluto control de tu reino, que es el cuerpo que habitas, el alma por sobre todas las cosas, porque esa alma tiene que terminar de ser redimida. Este tema da para mucho más, vamos a continuarlo. Muchas gracias, amigos. Va a quedar bien un tiempo, las preguntas se las van a hacer al pastor, pero les agradezco por haber podido participar en este día. Está bien, gracias. Por ahí para cerrar como último, me queda pendiente esto de que Pablo decía, no quiero que me hablen de Jesús. Exacto. Como diciendo, no quiero que me hablen de esa etapa inicial donde el Evangelio solamente se extendía a un grupo, háblenme del Cristo Jesús que vino y volvió por todos y para todos. Exacto. Para los jóvenes serían como en las películas de Transformer, Jesús es una expresión así y de pronto de golpe sale el gran rey, el gran reino, todo manifestado, pero es lo mismo, está todo encapsulado, estaba encapsulado en Jesús y en la manifestación del Padre hace la expresión máxima que hay sobre la tierra
a través del reino de Dios, que es a través de su Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Como siempre, con mucha información, con muchos datos, nos deja pensando, con la mente muy abierta, el corazón con deseo de seguir investigando. Así que bueno, estamos en contacto para alguna otra administración. Dale. Perfecto, gracias, los abrazo y que la paz del Señor siga gobernando sus vidas. Dale, chau, chau, bendiciones. Chao, chao.